Bienvenidos un día más a este programa de entrevistas llamado Calle 10. Ya saben ustedes, cada semana intentamos traerles un personaje que seguro les va a interesar. Hoy, una persona que es referente en la Costa del Sol, referente en el turismo, referente en el saber hacer, referente en el servicio. ¿De quién hablamos? Probablemente la cámara ya le haya enfocado. Don Rafael de la Fuentes, ¿cómo está usted? Pues muy agradecido, muy bien, y en uno de los lugares más bellos del mundo, que es este rincón aquí en Puerto Banús. Sí, porque nos encontramos, como ustedes saben, en el restaurante La Papardela de Puerto Banús, que, como les decimos siempre, es el mejor restaurante italiano fuera de Italia. Porque papardelas hay muchas, pero la auténtica, la de verdad, la tradicional, solamente la encontrarán ustedes aquí, donde estamos, en Puerto Banús. Rafael, tú además tienes un medio origen italiano. Pues sí, mi segundo apellido es milanés, no porque sea de Milán, es que es tal como suena, milanés, como Pablo Milanés, ¿no? Pues ya ven ustedes, un hombre de la Costa del Sol, medio español, medio italiano. Pues la verdad es que he sido muy afortunado en ambas vertientes. Rafael, toda la vida dedicado al turismo, toda la vida dedicado a hacer felices a otros, porque al final los ambientes en los que te mueves es hacer feliz a mucha gente que aprovecha de nuestro sol, de nuestras playas, de nuestro entorno. ¿Cómo se vive una vida así? Pues yo diría muy agradecido cada día, porque es un privilegio, como tú bien has dicho, perdón, usted muy bien ha dicho, discúlpame. No, nos vamos a tutear, Rafael, porque pues te lo agradezco. Como saben nuestros telespectadores, yo siempre empiezo con usted y luego, para que nos vayamos encontrando todos más cómodo, pasamos a la conversación de dos amigos, que es lo que hacemos aquí. Como debe de ser, y te lo agradezco. Pues cuando estás dedicando, desde muy joven, ¿no?, que empecé a trabajar en este mundo fascinante, pues quizás lo que más te emociona cada día es que tienes alguna ocasión, no solamente de contribuir a que alguien se sienta feliz y se sienta bien, sino de alguna forma piensas que tienes una misión sagrada, que es, ya que la vida es muy complicada, ya que en la vida hay que afrontar muchas veces situaciones dolorosas o difíciles, pues ese contrapeso que representa esa invención maravillosa que es el mundo del turismo, yo siempre digo que es hacer un pequeño y muchas veces frágil, pero nunca imposible, mundo perfecto en un entorno que suele ser muy imperfecto. De modo que, como tú hubieras dicho, hacer feliz a los demás. Hotel Castillo de Santa Clara, Torremolinos, ¿qué te recuerda? Pues me recuerda el Big Bang, el comienzo de todo esto, ¿no? Año 57, Marbella era totalmente desconocida, prácticamente desconocida. Torremolinos ya empezaba, pues a conocerse, porque la península, en las costas del Mediterráneo, de la península ibérica, Torremolinos fue pues auténticamente pionero, ¿no? Ya había un turismo casi desde el siglo XIX, importante en Canarias y sobre todo en Mallorca, pero en la península comienza esa aventura, esa historia maravillosa en Torremolinos. Tuve la infinita fortuna, la gran suerte de estar presente en el Big Bang, ¿no? Que fue el primer hotel de playa que se crea en la Costa del Sol, en Torremolinos, el antiguo Castillo del Inglés o el Santa Clara, que no existe desde hace muchos años, aunque hay otro hotel, pero en fin, ya es otra historia, en el mismo lugar con el mismo nombre, y aquello se debía pues a un matrimonio maravilloso. Yo creo que esta costa siempre ha tenido mucha suerte, porque aquí ha venido la mejor gente del mundo y sigue viniendo. Y eso pues nunca lo podremos agradecer bastante. Y esa persona era George Langworthy, un comandante del ejército británico, retirado, y que estaba pues buscando el paraíso. Llegó a Málaga con su esposa, ella era bastante más joven que él, y pensaron de que era un sitio ideal. Estamos hablando de final del siglo XIX.
finalmente deciden establecerse en Torremolinos. Compran una finca preciosa en un promontorio sobre el mar que estaba entre la Carihuela y la playa del Bajondillo, y allí pues se hicieron una mansión colonial bellísima que desgraciadamente ya no existe, y una antigua fortaleza de carabineros que estaba en ese promontorio desde el siglo XVIII. Era parte de la finca, la compran, estaba en bastante buen estado. Era típica construcción militar con una batería de costa para proteger los accesos a Málaga desde el mar, de esa parte de la costa, y además tenía pues un estilo bellísimo, era una construcción muy mediterránea en ese entorno pues agreste de ese acantilado que caía a pico sobre el mar, era con unas vistas a la bahía de Málaga. Incluso yo nunca olvidaré que en pleno verano, con mucho calor, veías las nieves eternas de Sierra Nevada desde allí. Y después él, cuando ya decide, unos 30, casi 40 años después de su llegada y de instalarse en Santa Clara, pues decidieron hacer un hotel. Estaba la crisis mundial. Pero toda esa zona, Rafael, desde Benalmádena hasta Torremolinos, sobre todo porque Torremolinos era una gran marca en aquel momento, era todo el boom de las suecas, todo el mundo de los nórdicos que venían aquí, los bikinis, todo aquello que era pues muy novedoso, pero estaban desde Benalmádena, yo recuerdo los bungalows Olé. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Que allí había unos bungalows en primera línea de playa, justo encima, con un bar que se llamaba Bar La Isla, que era toda esa zona. Después estaban lo que se construyó después, que fue el Apartotel Alay. Después estaba en aquella zona también el Tritón, el Riviera, o sea, toda una cadena de hoteles hasta el Castillo de Santa Clara, que eran bastante precursores, hablando también después del Hotel Pez Espada, ¿no? Correcto. Pez Espada, que se inauguró en el 59, el 59 fue un año muy especial. Se inauguró el primer hotel, digamos, con una concepción muy avanzada ya del negocio. Lo dirigía un gran hotelero suizo, Felipe de Gunten. Pero que había dos españoles ahí, que eran Mato y Arberola. Correcto. Los y dueños además, del hotel. Uno de ellos, gran amigo mío que desgraciadamente ha fallecido, don Juan Alberola, una persona extraordinaria que ha fallecido no hace mucho tiempo. Pero ellos eran los propietarios. Y bueno, con muy buen criterio, una de las mejores figuras que había entonces en el mundo de los grandes hoteles en Europa era este señor Felipe de Gunten, que además después deja su trabajo en el Santa Clara y fue el que inauguró, y esto mucha gente no lo sabe, el que inauguró los Monteros, el Hotel Los Monteros en Marbella, don Felipe de Gunten. Y el año 59 además fue un año muy especial porque fue cuando en Málaga empieza a tener un aeropuerto normal. Porque el aeropuerto, que era al principio un aeropuerto militar, no tenía pista asfaltada, ¿no? Era tierra. Y yo recuerdo, yo entonces trabajaba en una agencia de viajes también, y recuerdo los problemas que teníamos cuando llovía, que los aviones tenían que ser desviados o a Sevilla o a Gibraltar. Pues con esto nos vamos a ir a la primera pregunta del público, porque ya sabes que aquí tenemos una participación ciudadana que quiere conocerte un poquito mejor. Pues muchas gracias. ¿Qué siente cuando va de visita por la consulta? Pues, tema delicado en sí, estos momentos. Es un tema, bueno, doloroso, y además esto lo digo no ya desde el punto de vista de la costa, ni del turismo, que es el oficio que he tenido toda mi vida, como español. Porque una vez que en España y aquí en Andalucía logramos hacer algo mejor que nadie, una vez que de alguna forma empiezan a mirarnos con una indisimulada, digamos, admiración, incluso envidia, desde países con grandes tradiciones gastronómicas, como puede ser Francia, como puede ser Italia, como puede ser Bélgica, y cuando verdaderamente descubrimos de que se puede hacer milagros, no es una utopía, es una posibilidad si se hacen las cosas bien. Pues nos parece que hay una especie de conspiración para destruir esa maravilla. La maravilla que además ha sido posible gracias a los contribuyentes europeos, porque
la Cónsula y la Fonda y otras escuelas que están en Andalucía de ese tipo, son financiadas por los fondos de cohesión europeos. En el caso además de la Cónsula y de la Fonda, la escuela hermana, que yo también tuve la ocasión de dirigir, ocurre algo muy especial, que yo siempre decía, la nueva cocina, la nueva gran cocina andaluza, que ya es una realidad, que puede competir con las dos grandes cocinas, que sobre todo según los inspectores de la guía Michelin eran las dos únicas cocinas de relieve y de un calibre muy importante que teníamos en España, que era Cataluña y País Vasco. Ahora ya podemos hablar de una cocina andaluza también, que además que ha venido muy bien para nuestra industria número uno aquí en la costa, que es el turismo. Pero tú lo acabas de decir muy bien. La industria número uno de Málaga es el turismo. Turismo que exige, si estamos pidiendo, exige un servicio de nivel, un servicio de calidad, un servicio acorde a muchos casos el precio que pagan. ¿Cómo es posible que Junta de Andalucía y Ayuntamiento se hayan puesto de acuerdo, porque uno es del PSOE, como usted bien sabe, y otro es del Partido Popular, se hayan puesto de acuerdo en una única cosa en toda la legislatura: destruir la base y la esencia de lo que estamos hablando, que es el turismo? La única cosa en la que se ponen de acuerdo es destruir la Cónsula, porque en el fondo sí, alguno tendrá más culpa que otro, pero lo que está claro es que se han puesto de acuerdo en que esto durante este ejercicio no funcione. Yo soy un absoluto defensor de la Cónsula y llevo, cada vez que puedo, critico esta situación que me parece increíble. ¿Cómo es posible, Rafael? Tú que has vivido, tú que has sido director de hoteles como Los Monteros y Don Carlos en Marbella, el Villamagna en Madrid y el Palm Beach de Maspalomas en Canarias, es decir, hoteles de 5 estrellas que precisan de ese servicio y de esos profesionales tan reputados como tú bien acabas de decir. Bueno, yo muchas veces me pregunto si todo vestigio de inteligencia ha desaparecido de ese planeta extraño que llamamos el planeta político, donde residen los políticos gestionando, en fin, es un decir, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Es terrible porque además la Costa del Sol ha sido uno de los destinos del mundo peor tratados desde un principio. Es decir, aquí hasta hace muy poco, hasta que se abren estas escuelas, había que importar profesionales desde otras regiones y desde otros países. Y eso es una monstruosidad en un destino turístico de esta importancia y ya casi con medio siglo de trayectoria. Eso quiere decir que nunca se ha hecho lo suficiente para adecuar nuestros recursos humanos. Pero fíjate, hasta yo recuerdo unas declaraciones de Alfonso Guerra en su momento diciendo que no se podían hacer autopistas en Marbella para no favorecer a los ricos. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, lo tengo un poco archivado en el capítulo de las atrocidades. Bueno, pues archivándolo vámonos a ir con, si te parece bien, la segunda pregunta de la calle. ¿Por qué decide ingresar en la lista del PP? Bueno, está bien a colación de lo que estamos hablando. Pues bueno, es muy fácil cuando... Vistas las atrocidades que había... No, y además aquí se presenta una situación absolutamente excepcional y gravísima, que es el gobierno del Grupo Gil en Marbella, cuando los votos de los ciudadanos, y hay que respetarlo y hay que decirlo, le dan una mayoría absoluta detrás de otra. Eso crea una situación de peligro extremo para esta ciudad y para la imagen de España, porque eso generalmente no se piensa. Digo, no, es que Marbella es una de las cajas de resonancias más eficaces en que podemos pensar en España. Y se transmite desde aquí una imagen absolutamente terrorífica. De impunidad. De los casos, primero, de corrupción total, donde no se compran voluntades en el ayuntamiento, sino que ese grupo, en fin, que ya ha calificado por sentencias firmes del Tribunal Supremo como un mecanismo que se crea pues para, digamos, esquilmar
a esta ciudad en provecho de unos señores y yo veía pues un poco que íbamos al desastre. Entonces, buenos amigos de Marbella me piden de que, bueno, que haga algo más, que intente. Yo estaba gestionando las escuelas, trabajando en la escuela de la Consulta de la Fonda en ese momento, pero pensé que podía compaginarlo y que valía la pena pues apretar un poco más en esa lucha. Y efectivamente fueron muy correctos mis amigos del PP, como fueron también mis amigos del PSOE, que fueron impecables, ¿no? O en Izquierda Unida. Entonces ellos me dijeron, digo, mira, eres independiente, no tienes que hacerte del partido, vas a estar con nosotros en una labor puramente de carácter local, pues a ver si conseguimos que las urnas permitan un cambio de situación, y así fue. Y además creo que fue, pues, para mí personalmente una excelente experiencia. Rafael, la crisis ha hecho cambiar muchos modelos. La crisis nos ha hecho replantearnos muchas situaciones que pensamos que jamás en la vida viviríamos. Nadie pensaba durante muchos años que su vivienda iba a depreciarse un 50%, que los precios iban a bajar, que el barril del petróleo se iba a poner a $150. Pero claro, estas cosas van y no se sabe dónde estamos. Un barril a 150, ahora un barril a 50, una oferta de turismo dimensionada o sobredimensionada, unos recursos para captar turismo realmente escasos. Al final se produce un desequilibrio entre esa oferta y esa demanda, lo que ha hecho que los precios bajen, que la calidad baje, que el servicio baje y que el turismo de calidad baje. Es complejo y está muy bien planteada la pregunta y voy a intentar que la respuesta esté a la altura de la pregunta. Vamos a ver. El Marbella quizás representa uno de los capítulos más brillantes en la historia del turismo mundial, sin duda, lo sabemos todos y lo compartimos. Marbella parte de cero, como Torremolinos partió también de cero. Era una época difícil, no había infraestructuras, bueno, como el ejemplo del aeropuerto, no había ni siquiera un aeropuerto como Dios manda. Entonces, con honestidad, con inteligencia, con buen gusto, tuvimos mucha suerte con los primeros promotores, entre ellos pues don José Banús, que hizo esta maravilla, ¿no? El príncipe Alfonso, Ignacio Coca, Ricardo Soriano, Marqués de Nájera, Goizueta. Todas estas personas tenían un denominador común. Eran personas que tenían un sentido además muy social, quizás a lo mejor ni siquiera se daban cuenta, pero un sentido muy social de lo que es una labor empresarial. Porque ellos, en primer lugar, antes de pensar en su propio beneficio, y legítimo beneficio, empezaron beneficiando a este entorno, a este rincón del mundo. Y lo hicieron tan brillantemente que en unos pocos años Marbella tenía una capacidad de atracción que podía superar, y de hecho así fue, algunos de los lugares míticos en la Costa Azul en Francia. O sea, Niza, Montecarlo, Mónaco. Exacto. Y además, sin olvidar tampoco a nuestros grandes competidores también, y además grandes pioneros en las costas italianas, en las grandes costas míticas italianas, tanto en el norte de Italia, Capri, Costa Amalfitana. Y entonces, Sicilia siempre tuvo, para mí, uno de los lugares... Córcega, ¿no? Córcega, pero Sicilia, exactamente, Cerdeña. Además, para mí uno de los modelos, además estas cosas que se ven claramente, ¿no? Hay un hotel en Sicilia, en Taormina, que se llama el San Domenico. Yo creo que ese es el hotel italiano que más se ha acercado a ese modelo, a ese mito, a ese modelo de lo que debe ser un hotel en un lugar mediterráneo, como aquí al principio, pues fue el Marbella Club, por ejemplo. Pues con esto nos vamos a ir a la siguiente pregunta de todos ustedes. ¿Cómo le sienta el nombramiento de embajador de la marca Marbella? Bonita pregunta, Rafael. Bonita pregunta a nuestros espectadores. Yo pienso que, bueno, que porque eso sí que es una forma muy generosa
muy amable de una serie de personas que ya por eso tiene un valor inmenso, porque representa considera que hay unos méritos donde verdaderamente no los hay. El único mérito lo tiene esta ciudad, lo tiene la buena gente de esta ciudad, y que algunos, pues esto nos ha permitido profesionalmente pues hacer un trabajo más o menos brillantemente, pero siempre con gratitud, con una enorme gratitud. Oye, volviendo a lo que decías antes del hotel en Sicilia, tú que has sido un estudioso de todo lo que es la hostelería, puesto que era tu profesión como director de hotel y como afamado bibliógrafo y yo diría que ávido lector. Efectivamente, sí. Hay hoteles que te han marcado, ¿no? Te ha marcado el Pierre en Nueva York. Efectivamente, sí. Te ha marcado el Hotel Península en Hong Kong. Sí, señor. Te ha marcado el que acabas de nombrar en Sicilia. ¿Cuáles serían las características comunes a esa excelencia? Porque luego han salido cadenas nuevas que yo no he leído o no te he encontrado referenciarte a ellas, como son pues lo que habla tanto nuestro amigo Ricardo Arranz, el Mandarín Oriental, el Shangri-La, el Four Seasons. ¿Son muy distintos todos los hoteles o cuando llegas a un punto de excelencia son muy similares? Otra buena pregunta, sí, señor. Yo te diría, fíjate que yo las cadenas por las que siento una enorme admiración y un gran respeto, las cadenas hoteleras, del punto de vista, digamos, afectivo mío, es un mundo muy distinto, ¿no? Porque es un mundo pues menos romántico, en realidad. Como puede ser romántico un hotel individual, que a su vez un hotel como el Mandarín, por ejemplo, en Hong Kong o el Península, lo han hecho también que han dado lugar a cadenas donde han exportado pues esa filosofía, esa capacidad de gestión al resto del mundo, y donde además lo han hecho milagrosamente bien, porque no es, por ejemplo, hay pues un Península, un Mandarín en los sitios más diferentes a Hong Kong, que es donde ellos empiezan, y trasladan ese saber hacer, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que ese punto de unión entre hoteles muy distintos, en lugares muy distintos, en épocas incluso distintas, los da el mejor patrimonio que puede tener un hotel, que es su personal, las personas que lo hacen posible. Totalmente de acuerdo contigo, pero trasladar el concepto servicio que hay en Asia a Europa es muy complicado. Es decir, aquí no estamos acostumbrados a esa dedicación al cliente, a esa atención al cliente, ¿no? Bueno, sí y no. La mayoría de los hoteles que a su vez inspiraron a los hoteles que ahora mismo pues están dando lecciones magistrales en Oriente, la mayoría de esos hoteles nacen en Centro Europa, sobre todo en Suiza, que es donde empieza pues, a haber un turismo británico que va no solamente a los deportes de invierno, pero incluso en los veranos, porque era el primer país, empieza en 1850, a generar un movimiento ya importante de visitantes. Y a su vez es el primer país donde se empiezan a crear los grandes palas, los grandes hoteles, con un personal, con una dedicación, siempre con su personalidad europea, que es distinta, pero que no tiene absolutamente nada que envidiar a la que hoy en día pues, estos hoteles míticos de Asia pueden ofrecer a sus huéspedes. Pues con esto nos vamos a ir a la cuarta pregunta de este primer bloque. ¿Cómo fue dirigir los dos hoteles más importantes de la Costa del Sol? Tienes una responsabilidad enorme, ¿no? En un momento del boom, en un momento donde la marca Marbella crece, dirigir hoteles de ese prestigio, de ese nivel, con esos clientes, porque aquí ha venido lo más granado de todo el mundo. Aquí has tenido que atender a las personalidades más importantes del mundo, ¿no? Efectivamente, así ha sido. Nunca es mérito de una persona, es imposible. Siempre es mérito de un equipo y siempre es mérito de los que han venido antes de que tú estuvieras en ese hotel y lo han hecho muy bien y han preparado el camino. Yo recuerdo que, bueno... Pero con esto que dices, Rafael, hay un refrán que dice: otro vendrá que bueno te hará.
Porque al final hay cambios en las direcciones, justamente porque es verdad que todos dejan su granito, y un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero, pero al final este cambio, esta dinamización de la dirección, esta importación de conceptos de trabajo, hacen que alguien tenga que ser un pionero, y en esto yo creo que tú estás bastante reconocido, ¿no? Pues muchas gracias, porque es muy gentil de tu parte, Javier, pero tengo que admitir que sí, que hay por el magnífico equipo humano con el que yo trabajaba, con el posicionamiento de absoluto privilegio de los Monteros, en aquella época, que estoy hablando de principios de los 70, que fueron unos años increíbles. Los Monteros era quizás el hotel de mayor éxito de España en ese momento, por su ocupación era absolutamente... El gran problema de los Monteros era que la ocupación, la demanda era tan intensa que no había tiempo para arreglar las habitaciones, en el sentido de reparar pues algún problema, pintarlas y tal, ¿no? O sea, moristeis de éxito, como se dice. No, porque nunca cometimos ese error. Nunca se dejó de poner a punto una habitación porque hubiera sido una política absolutamente equivocada, ¿no? Y por otro lado, era el hotel que tenía el nivel de precios más alto de España, incluso más que los hoteles de Madrid y Barcelona, que siempre han sido pues un poco los que han estado en la vanguardia. Y por otro lado, en fin, que esto se ha conmemorado recientemente. Los Monteros fue el primer hotel de España que consigue que su restaurante de hotel, quiero decir, reciba una estrella en la guía Michelin. Ni siquiera los grandes hoteles de Madrid o de Barcelona o del norte habían conseguido eso. El primer hotel estuvo en Marbella. Pero es verdad que en aquella época comer en un hotel no era sinónimo de comer bien como ahora. Por supuesto, no. ¿Cuántas veces, yo incluso me lo han comentado compañeros que llegan, que han trabajado mucho para tener un buen restaurante que funcione bien y tal, y llegaban los clientes, pues mira, el hotel estupendo, muy bien y tal. Bueno, vamos a comer bien, venga. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Fuera del hotel, por supuesto. Y eso ya, pues está, gracias a Dios, se ha superado muy bien. Pues vámonos a la última pregunta de este bloque de la primera parte del programa, Rafael. ¿Qué opinas de la ley de costas? Uy, ahí, este es un tema tuyo preferido, igual que el mío. Pues sí, me da, de nuevo, es un poco, parece mentira que teniendo un historial de tanto éxito en el mundo del turismo como esta parte del mundo, como la costa, como Málaga, lo ha tenido, nos encontremos cíclicamente con una serie de errores gravísimos que no se cometieron cuando estábamos empezando. También es verdad que en aquella época estábamos en manos de profesionales y de empresarios brillantes y honestos. Los políticos no se tomaban esto en serio, claro, por ahora, eso... no te iba a decir, ahora estamos en manos de políticos. Pues y que quieren sí controlar todo y regular todo. Y con esto lo que crean es una inseguridad jurídica para los grandes inversores, ¿no? Sí, y aparte de eso hay un factor de oportunismo que hace mucho daño. Es decir, el turismo es muy agradecido. Ante una época de elecciones, ante la opinión pública, pues el presumir de que, como en este momento, ¿no?, de que el éxito, de que se pueda tener en nuestra actividad sea importante. Claro, hay siempre, y esto ha ocurrido desde que, las decisiones y el poder pasa de los empresarios y de los profesionales a estos agentes sociales. Y entonces, cuando la tentación es muy fuerte de hacer creer a los ciudadanos que este éxito, este sol, esa montaña, esta maravilla de lugar que es Banús, pues se debe a la brillantez de algún político, para ellos, claro, ven que es muy rentable, pero por supuesto es una premisa absolutamente falsa, ¿no? Pues ya ven ustedes, desde este restaurante que les recomendamos siempre, La Papardela de Puerto Banús, donde además ahora tienen todos los jueves la noche de jazz, que usted un jueves por la noche no sabe qué hacer y quiere ir a cenar algo tranquilito, bien, con un poquito de música en directo, pues ya son ustedes, vénganse aquí a La Papardela de Puerto Banús, porque papardelas hay muchas, pero la auténtica, la de la comida tradicional, la de la comida casera, la de la atención personalizada, como estábamos hablando con Rafael, y ahora
con esta música en directo, los jueves, solo los jueves, lo encontrarán aquí, en la Papardella de Puerto Banús. Un minutito de publicidad externa, que ya saben ustedes que son las obligaciones que tenemos todas las cadenas, y enseguida, sin movernos, estamos aquí de nuevo con ustedes.